Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo realiza hoy la 7ª actividad de su ciclo cultural, que es la presentación del dossier de la revista Humanidades número 11, Memoria, Espacio y Arte Público en el siglo XX, a cargo de sus editores, el doctor Damiano Thieri y la magíster Natalie Cáceres. En primer lugar, escucharemos la presentación general del número y una breve reseña de los artículos a cargo de Damiano Thieri y Natalie Cáceres. A continuación, tendremos el gusto de escuchar el diálogo entre Natalie Cáceres y Matilde Carrasco Barranco sobre su artículo Filosofía, Belleza Funcional y Sentir Cotidiano en el Arte Conmemorativo. Para terminar, Cecilia Arias se referirá al artículo que integra este dossier, titulado La imagen y las ideas de José Enrique Rodó en el espacio público montevideano, análisis del monumento en el Parque Rodó de Montevideo. Antes de proceder a las intervenciones, haremos una muy breve presentación de cada uno de los ponentes. Damiano Thieri es doctor en Historia y Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y magíster en Historia del Arte por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Italia. Actualmente se desempeña como docente de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Es profesor de Historia Contemporánea en la FIUM y en la NEP. Es autor de la obra titulada Emilio Reus, Hacedor o Villano, publicada por Planeta en el año 2019 y con la cual obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo, y del recientemente editado José Belloni, El escultor del uruguayo, publicado por la editorial Crítica. Natalie Andrea Cáceres Santa Cruz es estudiante del programa de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es magíster en Historia con especialización en Arte y Patrimonio por la Universidad de Montevideo, Uruguay, docente e investigadora en la Universidad de Especialidades Turísticas Quito, Ecuador, editora general de las publicaciones Calpana, Revista de Investigación y RICIT, Turismo, Desarrollo y Buen Vivir, Revista de Investigación Turística. Cecilia Arias es magíster en Educación, Sociedad y Política, especialista en Historia del Arte y Patrimonio y profesora de Historia egresada del UPA. Actualmente es profesora adjunta efectiva en el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es docente de Artes 2 en la Facultad de la Cultura, Universidad CLAE, y profesora efectiva de Historia en Enseñanza Secundaria. Matilde Carrasco Barranco es doctora en Filosofía por la Universidad de Granada, trabajó en esa universidad como investigadora pre- y postdoctoral. Su investigación inicial se centró en la ética y la filosofía política, y posteriormente su carrera investigadora se orientó a la estética y la teoría de las artes, formando parte de esa área en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia, donde es profesora titular. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Estética entre 2012 y 2018. Actualmente es miembro del Comité Director de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes. Entre sus publicaciones más recientes destacan la edición de los libros en torno al arte, estética, historia y crítica. Al final de las exposiciones habrá un espacio para posibles preguntas y respuestas por parte del auditorio. Las personas que participan de manera virtual pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat o abrir el micrófono para dialogar con los ponentes. Esta presentación está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Dejo en uso de la palabra a los integrantes del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Corresponde en orden, agradecer ni que hablar a la Universidad de Montevideo, al CEDEI, a la revista Humanidades, por darnos la oportunidad, a quien les habla, y a Natalie, de formar este equipo de editores para este número de la revista, el cual supuso un trabajo sumamente enriquecedor y muy agradable conformar este equipo en conjunto con Natalie.
A continuación lo que voy a hacer, le voy a dar la palabra a Nathalie para que Nathalie haga una breve presentación de las características del dossier. Nathalie. Buenas tardes con todos, ¿me confirman que me puedan escuchar? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí, sí. Muchas gracias. Es para mí un honor y una alegría participar de la presentación del dossier Memoria, Espacio y Arte Público en el siglo XX, que como ya lo mencionó, lo trabajamos junto con Damiano y que esperamos que sea de su interés. Para introducirlos brevemente voy a comentar algunos puntos relacionados con el contenido del dossier. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las ciudades americanas experimentaron una proliferación de esculturas públicas en bronce y mármol, así como de otro tipo de creaciones que adornaban calles, plazas y bulevares. En ese sentido, la renovación urbana se basó en objetos artísticos utilizados como un medio para imponer una nueva noción de cultura. Estas obras tuvieron un profundo significado en la construcción de la identidad y en la creación de una tradición nacional. Reconstruir el significado de estas obras en los espacios que habitaron o que habitan y comprender el verdadero uso que se les dio es la intención de análisis de este monográfico. La disputa por los espacios públicos como agentes de comunicación a través del arte caracterizó el desarrollo de los entramados urbanos a lo largo de todo el siglo XX. Los monumentos públicos proyectados, los emprendimientos de corte privado, el desplazamiento y o el cambio de ubicación de determinadas imágenes, la destrucción de obras, las intervenciones e incluso el vandalismo han sido algunos de los principales factores que han definido los lenguajes artísticos urbanos de este periodo. Entonces, a través del ornato se unen dos conceptos. Por un lado, la esfera pública como ente discursivo donde se defienden intereses, se asegura la paz, el desarrollo, el progreso, y por otro, el espacio como una práctica de la ciudad, que a su vez se encuentra o se proyecta controlada, higienizada y moderna. Este tema en el siglo XXI supone un estudio profundo donde además de los factores históricos y culturales, juegan un papel de suma relevancia las condicionantes educativas, estéticas y sociales de estos tiempos livianos y líquidos en los que vivimos. En ese contexto, trabajos como el dossier que estamos presentando, enfocados en recomponer la historia que está detrás de cada monumento, obra de arte, se hacen cada vez más necesarios, pero no solo como un estudio derivado de la historia del arte, sino más bien en los que se incluyen otras perspectivas que nos permiten explicar el cómo es percibido y qué representa el arte público. Y así, de ese modo, estudiarlo como medio determinante para la consolidación de una cosmovisión particular. A continuación, Damiano dará otros detalles sobre el dossier. Muy bien, muchísimas gracias, Nathalie. Bueno, lo que a mí corresponde es compartir con ustedes el aspecto formal, es decir, los contenidos que presenta este dossier, tanto en lo que hace a los estudios como a los artículos. En cuanto a los estudios, el dossier se compone de una entrevista realizada al doctor William Ray Ashfield, titulada Tres tiempos de un patrimonio dinámico. Conjuntamente con este estudio, se presenta también en este dossier, en esta revista, el trabajo realizado por Matilde Carrasco, la cual en unos instantes va a compartir con nosotros con el contenido y las características generales a partir de un diálogo que va a establecer con Nathalie. Dicho trabajo se titula Filosofía, Belleza Funcional y Sentir Cotidiano en el Arte Conmemorativo. El siguiente trabajo, el segundo trabajo, correspondiente a Alejandra Hernández del Vilar, se titula Revolución, Arte Público y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, 1934-1938. Este estudio, como aquí se indica, pretende describir y analizar algunas resoluciones de arte público propuestas por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, una organización de izquierda y antifascista mexicana que incluía artistas e intelectuales de diversas disciplinas. El objetivo del trabajo es demostrar cómo esta Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios propuso alternativas de arte público, proyectadas como una herramienta útil para los trabajadores a partir de un programa enfocado en la colaboración a través del arte. Un tercer trabajo, y aquí tenemos a Cecilia Arias, quien es responsable del mismo, se titula La imagen y las ideas de José Enrique Rodó,
en el espacio público montevideano, análisis del monumento localizado en el Parque Rodó de Montevideo, y sobre el cual vamos a estar conversando también dentro de un ratito. Y el último trabajo, correspondiente a lo que hace a los estudios de este dossier, se titula Los discursos del jardín, ¿sí? El cual aborda dos jardines particulares concebidos en Montevideo hace casi 100 años. Este trabajo corresponde al doctor William Ray Ashfield. En el mismo se trabaja justamente el discurso de estos jardines afectados por el paso del tiempo, y se trata de espacios verdes aún existentes sobre los que es posible todavía leer sus formas y sus concepciones originales, así como un conjunto de ideas que los acompañó mientras fueron conservados y mantenidos por sus propietarios. El autor, y ahora vamos a los propietarios, estudia la casa de veraneo, nada más ni nada menos que del poeta Juan Zorrilla San Martín, ubicada en Punta Carretas, y la quinta del barrio Atahualpa, que perteneció al filósofo Carlos Baferreira. La concepción, el diseño, los vínculos con la arquitectura que les dio origen, y en particular la relación de estos jardines con el pensamiento y la obra de estos dos intelectuales, como aparecen en sus escritos, hacen de estos espacios privados verdaderos textos fundamentales e insustituibles al momento de entender sus reflexiones sobre la arquitectura, la sociedad y el contexto histórico al que pertenecían. Esto es en cuanto a los contenidos de la presente revista en relación a los estudios. He de destacar, en relación a los artículos, algunos de los artículos, como por ejemplo el de Onetti, Entre la Banda y Montevideo, la construcción análoga de la ciudad, de Aaron Lubensky; Tempus, los emblemas de Alciato y su pervivencia hasta nuestros días, de Martín Soterio; y también el trabajo de Carolina Serrano y José Antonio Saravia, Un verano difícil en la historia del Partido Nacional Uruguayo, 1931. Dicho esto y presentado los estudios y los artículos, le vuelvo a dar la palabra a Nathalie para que presente el trabajo de Matilde, y bueno, y justamente Matilde se explaye en lo que fue su trabajo aquí en la revista. Muchas gracias. Matilde, ¿te escuchamos? Hola, Hola, ¿me ¿qué tal? escucháis? Sí, claro que sí. Bienvenida. Buenas noches. Sí. Gracias, sí. Es un poco tarde aquí, pero encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Matilde. Te escuchamos, somos todo oídos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quería era eso, agradecer a Natalia, a Damiano especialmente, pero a todo el equipo de Humanidades, pues este magnífico número en el que tuve la suerte de publicar mi texto. Y bueno, la oportunidad que me dais de poder explicarlo mejor, de poder comentarlo, de solucionar dudas o algún tipo de, en fin, de sugerencia que tengáis por vuestra parte. He preparado un pequeño resumen de los contenidos para refrescar un poco las cosas que digo en ese artículo. Y lo voy a leer lentamente, espero que me escuchéis bien, que me entendáis bien, pero precisamente para no extenderme mucho, casi que prefiero pues eso, ceñirme un poco a lo que había escrito, porque si no, ya tendremos tiempo luego de hablar. En este texto, como el título resume, y también se ve bien, creo, en el abstract del artículo, pues me he intentado ocupar de una cuestión que básicamente se resume en la idea de que la teoría del arte parece que no se ha interesado suficientemente pues por reconocer y por valorar artísticamente el carácter funcional o instrumental que tienen muchas obras de arte. Y la tesis de algunos de estos críticos es que este olvido tiene mucho que ver con cierto elitismo que de alguna manera bueno, pues desprecia la forma en que la gente corriente se acerca al arte. El caso del arte conmemorativo es el ejemplo que usan estos críticos a los que me refiero en el texto para ilustrar precisamente ese divorcio entre, digamos, el arte y la vida, ¿no? Es decir, precisamente porque el arte conmemorativo es un arte que no puede deshacerse de ese carácter instrumental, público, incluso popular, pagaría el precio de ser considerado un arte menor,
es decir, de carecer o de supuestamente carecer de menos valor artístico que otros géneros. Esa objeción se mantiene además cuando podemos decir que la teoría del arte contemporánea sí que se ha esforzado bastante en reivindicar que, bueno, que las obras de arte tienen muchos usos, muchas funciones, que no solamente están hechas para ser contempladas estéticamente, como parece ser que habría sido, ¿no? Y de hecho en muchos casos así es, digamos, la consecuencia de la idea moderna de bellas artes, que, bueno, pues diferencia muy claramente arte, artesanía y que todo lo que es útil, funcional, pues va despojándose poco a poco de la idea del valor artístico. Y bueno, pues dentro de la filosofía actual, y concretamente la norteamericana, creo que hay teorías del arte que han buscado definiciones de lo artístico que intenten reconciliar ese valor artístico con el valor instrumental que el arte ha tenido, por supuesto, a lo largo de toda su historia y que todavía tiene hoy, y que además acerca más la filosofía del arte, digamos, occidental, a otras tradiciones distintas, donde nunca se habría, digamos, alejado tanto el arte de lo útil, ¿no? Es decir, donde ese autonomismo pues, no habría florecido de la misma manera que en nuestra cultura. Pero además es que, digamos, como parte de esa tendencia o de esa nueva sensibilidad, también se vendría hablando de la idea de una belleza funcional, es decir, precisamente hablar de la reconciliación entre lo bello y lo útil, como una idea que no es ajena a la tradición occidental, que se puede rastrear, al menos desde los griegos, por lo menos hasta Hume, pero que sí que parece que sobre todo ya en el marco post-kantiano, a partir del concepto de desinterés, pues queda relegada al olvido y expulsada de alguna manera, ¿no?, del ámbito de lo estético. Es una idea que está teniendo mucha vigencia en ámbitos como por ejemplo la filosofía del diseño, la estética del diseño, pero también se está aplicando al arte. Y en concreto, yo me ocupo en el texto del libro Functional Beauty, ¿no?, de los filósofos canadienses Glenn Parsons y Allen Carlson, que bueno, lo que defienden ahí es precisamente la idea de que existen cualidades estéticas, a los que ellas llaman belleza funcional, que no se pueden apreciar si no tenemos en cuenta la utilidad. Si no podemos poner en relación la forma que tienen los objetos con la función que cumplen. Esa es su tesis, es decir, que la belleza que apreciamos en muchos objetos se debe precisamente a que vemos que sus formas son pues, apropiadas a los fines que persiguen. Y con esta idea quieren ellos también reivindicar pues no solamente el valor estético de muchos objetos útiles, sino también, como digo, ampliar la propia evaluación estética de las obras de arte, porque estaría incorporándose la utilidad que tienen esas obras de arte y se estaría además corrigiendo cierta distorsión que tendríamos si consideráramos estas obras como objetos que se hacen para su contemplación, cuando realmente se hacen para su uso. De esta manera creen ellos que reivindican el valor estético de este arte, el valor artístico también de este arte, y lo sacan de alguna manera de esta idea de ser considerado un arte menor. Como decía, en esto siguen el ejemplo del arte conmemorativo y en concreto el famoso memorial de los veteranos del Vietnam de Maya Lin en Washington, que es el ejemplo que pone Nicholas Wolterstorff en un artículo precedente al que los teóricos de la belleza funcional siguen, a la hora, como decía, de ilustrar, bueno, pues precisamente lo que sería un tipo de arte menospreciado por el tipo por el uso que tiene y por el tipo de reacciones que genera. El artículo de Wolterstorff es muy elocuente en su título, ¿no? Se pregunta por qué la filosofía del arte no es capaz de vérselas, de lidiar con el besarse, con el tocar, con el llorar, es decir, con las respuestas afectivas o emocionales que la gente tiene cuando visita este tipo de memoriales, este tipo de espacios.
cree que la filosofía del arte no puede hacerse cargo de esto porque entiende que este tipo de emociones, estas reacciones que él llama emocionales, no son lo que se llaman reacciones estéticas o artísticas, es decir, no son las respuestas apropiadas a las obras de arte. Y como digo, Parsons y Carlson, con la idea de la belleza funcional y la aplicación, la contribución que podría hacer al arte, consideran como Wolterstorff que efectivamente esta exclusión es inaceptable, ¿no? Es decir, que para ellos que esas emociones se desprecien o que esas obras de arte sean consideradas menos valiosas artísticamente, pues no, como digo, no se debería sostener. Y incluyen en las críticas, pues en general a toda la filosofía del arte y en particular hacen referencia pues a esas teorías del arte que parece que en principio son más abiertas o más proclives a considerar la instrumentalidad de las obras de arte, les llaman las teorías culturales. Las remontan a los planteamientos de la teoría institucional de George Dickey y del concepto filosófico del arte de Arthur Danto, porque estos autores marcaban mucho la idea de que lo que hace a una obra de arte es el encontrarse de alguna forma en un mundo del arte, dentro de un marco que es institucional, pero que sobre todo también en la obra de Danto pues incluye, digamos, la historia del arte, las prácticas, las ideas que sobre el arte se han tenido a lo largo del tiempo. El problema que le ven todos es que de alguna manera el seguir manteniendo que el arte tiene su mundo sigue prolongando, por así decirlo, una idea de autonomismo que de nuevo pues no considera suficientemente lo instrumental y sobre todo desprecia, como decía, este sentir cotidiano. Lo que sí corrigen Parsons y Carlson a Wolterstorff es en que estas reacciones que Wolterstorff llama emocionales son reacciones estéticas, son reacciones a la forma de los objetos, pero ellos creen que es a la forma de los objetos en relación con su función, por lo tanto son respuestas a la belleza funcional. Y en ese sentido, si la teoría del arte fuera lo suficientemente capaz de dar cuenta de todo esto, tendrían que ser consideradas no solamente cualidades estéticas, sino también cualidades artísticas. Y tendrían que ser, digamos, consideradas pues, como fundamentales para el valor estético y artístico de este tipo de obras. Lo que yo he intentado hacer en el artículo es, sin negar, desde luego, la contribución que ha tenido a muchas áreas, como decía antes, el diseño y otras, de la belleza funcional, incluso cómo la veo formando parte de esta nueva sensibilidad que de alguna forma revisa viejas concepciones del arte y de lo estético. La objeción que le veo es que quizá estrecha demasiado o mejor dicho, amplía demasiado la brecha que existiría entre el arte y la vida y sobre todo quizá no es muy justa con las posibilidades que tienen algunas teorías del arte y en general me refiero a las teorías culturales, pero más concretamente me refiero al planteamiento del propio Danto. Creo que es capaz de dar cabida a estas cosas, a la instrumentalidad y al valor estético y artístico de este tipo de obras. Eso es lo que, como digo, he intentado hacer. El ejemplo que he utilizado es precisamente el mismo, el memorial de Maya Lin, porque algo que me sorprendía bastante era que a pesar de citar a Danto explícitamente, no se referían a las muchas cosas que Danto dijo de este memorial. Y es verdad que Danto es conocido por defender la idea de que el arte se desarrolla en ese marco institucional y conceptual, histórico, que es el mundo del arte, y también por ofrecer una definición que él llama filosófica de las obras de arte y que las entiende como significados encarnados. La idea que tiene de la crítica de arte Danto es, por lo tanto, que el crítico pues, lo que tiene que hacer ante una obra de arte que es un significado encarnado es interpretarla y ver cómo efectivamente se encarna ese significado en una forma material. Como digo, él fue filósofo, fue también crítico y escribió mucho acerca del memorial. Lo que a mí me sorprendía, sobre todo, es que no solamente en sus escritos, que desde los años 80 sobre el memorial ya los hay, sino sobre todo en una obra más
de las últimas de Danto, que se llama El abuso de la belleza. Precisamente el memorial es uno de esos ejemplos favoritos para él para ilustrar la idea de la obra de arte como significado encarnado y para defender algo que es importante en ese libro. Y es que hay la estética, y en este caso la belleza del memorial, es una belleza, digamos, requerida por el propio significado y por la propia función que tiene la obra. Lo que dice del memorial es que precisamente porque se propone honrar a los veteranos, curar las heridas del pueblo americano, pues el uso que hace de la belleza es un uso más que apropiado, es un uso requerido por el propio significado de la obra. Piensa que la belleza es una cualidad estética que es capaz de generar consuelo ante el dolor y la pérdida. Dice literalmente que es capaz de transformar el dolor crudo en una serena tristeza, ayudando a que las lágrimas salgan. Y cuando habla de lágrimas, tanto se refiere a lo que Wolsterstorff se refiere, es decir, a las lágrimas de la gente corriente, no a esas lágrimas artísticas, ¿no? Que de alguna manera serían algo distinto. Por lo tanto, yo creo que cuando Danto define las obras como significados encarnados, no está negando que tenga funciones útiles, ni muchísimo menos, no creo que lo ignore, al revés, además introduce una distinción entre categorial, artística, entre lo que sería ser un memorial y ser un monumento. Él dice que ser un monumento tiene un carácter muy claramente celebratorio, mientras que ser un memorial, como en este caso el de Lin, tiene una función más ambivalente respecto al significado y al valor del propio conflicto bélico, es decir, es más crítico. Es decir, que está utilizando categorías que son artísticas y que son también funcionales, porque definen géneros artísticos, pero permiten reconocer la belleza del memorial en relación a su uso. Esto produce además esas reacciones emocionales de las que los críticos hablaban, por lo tanto no las ignora, las tiene muy en cuenta y defiende de hecho el valor humano, estético y artístico del memorial de Lin. Cuento en el artículo un poco, la tomo de hecho de Danto porque él cuenta cómo cómo se gesta también la propia construcción del memorial y cómo en toda la historia de la aceptación que tuvo, pues se delata que el memorial es eso, tiene una función social, un uso político, pero que es también una obra de arte. Y la cosa es que hay memoriales que no son artísticos, por lo tanto es esa idea de poder conjugar y poder conciliar ambas cosas, la que tiene Danto presente y cree además, y creo yo también, que ambas cosas se combinan y se concilian en lo que la gente siente y piensa del memorial cuando lo tiene delante y sin haber tanta contradicción o tanta tensión como las críticas marcaban. Y bueno, básicamente esto es lo que quería hacer ver, ¿no? Cómo esas teorías que remiten al mundo del arte como un marco de apreciación y que nos ayudan a entender, ¿no? ¿Qué entendemos por arte? Pues son esas herramientas conceptuales que podemos usar, pero que tampoco necesitan necesariamente aislar a la producción artística para distinguirla en ese sentido tan tajante de la vida, ni creo que tampoco tenga la consecuencia de distinguir y de segregar al mundo del arte, a la gente que pertenece al mundo del arte de la gente corriente, que a este mundo del arte también pertenecería. Y muy brevemente ese es el contenido del artículo. Si no me he extendido demasiado, No, pues estoy muchas gracias, Matilde. preguntas. ¿Sabes qué? Leyendo, bueno, y ahora escuchándote tratar el artículo, me surgían algunas preguntas, ¿no? Y bueno, ahora que tengo la oportunidad de conversar contigo, quisiera así que como que nos hablaras un poco, ¿no? A mí me surgía la pregunta ¿de qué manera se vincula el memorial de Link con la idea del uso instrumental de las emociones ordinarias? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la idea es de que el memorial es arte público y que el arte público es un arte que tiene un uso, que no está hecho para ser contemplado, sino para ser usado.
y que es precisamente porque es usado por lo que en la vida ordinaria, digamos, de la gente, por lo que la gente responde de una forma espontánea. Y se relaciona con esta obra pues de una manera que los críticos entienden no es pues eso, especializada, ni museística, ni es sencillamente eso, un uso instrumental de las emociones ordinarias, porque el memorial está ahí para ser usado para que, en este caso, la gente cure sus heridas. Y eso es lo que están haciendo cuando van al memorial. Lo usan para lo que está hecho, que es precisamente, digamos, ofrecer pues esa honra a los veteranos y ese consuelo o meditación o ayuda o como queramos, ¿no? Expresar lo que la gente tiene y hace de él. Sí. Entonces, ¿tú consideras que las respuestas emotivas del arte, en este caso, serían fundamentales en la construcción cultural de la sociedad? Sí, sí que lo creo. Y es más, no solamente es que creo que lo son, sino que lo son porque me parece que las reacciones emotivas yo creo que es parte del valor del arte. Es decir, explican bastante por qué nos gusta tanto el arte, por qué no lo podemos sustituir por otra forma de discurso, ¿no? Yo he defendido en otros lugares, ¿no?, que el valor estético es un valor muy importante, como digo, para explicar el propio valor del arte y qué es lo que hace que el arte pueda tener un papel social y político. Una de las cosas que dice Wolterstorff en su artículo es que la teoría del arte no se da cuenta de que si no se hace con ese tipo de emociones, si no entiende que el arte llega a la gente y cómo le llega, no pueden aspirar a decir que el arte tenga una función política. Yo creo que Danto es muy consciente de que sí que lo tiene y que lo tiene además precisamente por eso. Por eso creo que también, y a pesar de que él, con su concepción filosófica del arte, pues era una figura muy alejada, ¿no?, de la idea de lo estético como valor importante para el arte, creo que sobre todo en estos últimos textos em, se da cuenta de alguna manera de que efectivamente el arte no es filosofía, es arte, y que esos significados Ujú. se encarnan en una forma que nos llama a la sensibilidad y a la emoción. Sí. Según tu perspectiva, Matilde, ¿cuál es la cualidad estética que puede ser característica en el Memorial de Link? Bueno, lo he mencionado, ¿no? Yo creo que la belleza, la belleza es la cualidad que de alguna manera explica, ¿no? También esas reacciones que tiene la gente cuando va a visitar el memorial. El origen de este artículo tiene que ver con las investigaciones que he estado haciendo sobre la propia categoría de belleza como una categoría que ha sido muy olvidada, por el legado vanguardista, básicamente, y su continuidad, ¿no?, en el arte del siglo XX, pero que desde los años 90 y sobre todo en los 2000 hubo lo que se llama el retorno de la belleza, ¿no?, como un nuevo interés por esta categoría que se resistía, digamos, a desaparecer y que hoy de alguna forma está ya más normalizada. Pero me interesó muchísimo el libro de Danto, precisamente, El abuso de la belleza, por esto que he dicho antes, por ser él una figura que no se enmarcaba precisamente en esa simpatía hacia lo estético, hacia lo bello. Y sin embargo se ocupa de la belleza y además cómo se ocupa de ella como una cualidad que, como digo, repercute o que tiene que ver con el significado de la obra, no como un cumplido vacío, sino que de alguna manera explica, como decía, las reacciones afectivas y emocionales que produce, lo cual no dice que Danto no está viendo lo bello como lo bonito o algo superficial, sino que está reivindicando también para la belleza un sentido más profundo y más humano, ¿no?, que explica de alguna manera esas conexiones con lo moral que de alguna forma, bueno, pues siempre ha tenido a pesar de todo. Sí. Eh, bueno, en el texto tú escribes que pusieron cerca del Memorial de Link, ¿no?, una escultura de 3 soldados. Con respecto al uso del espacio público, ¿tú qué crees que significó la instalación de esta escultura? Sí, efectivamente están ahí, es decir,
Había traído, por si la gente, pues supongo que esto lo conoce mucha gente, ¿no? Pero ahora si queréis pues puedo compartir también unas fotos sobre el memorial que ilustran un poco todo lo que estaba diciendo. Pero estos soldados, bueno, pues esta idea de poner una escultura realista, un monumento, un memorial más al uso, pues como explica esa historia de cómo se gestó la construcción del memorial, tiene que ver con la idea de que, bueno, había también entre los propios, digamos, promotores del asunto, pues gente que pensaba que el memorial no se iba a entender, es decir, que era demasiado vanguardista, demasiado alejado del gusto, por así decirlo, de la gente corriente, de nuevo, ¿no? Es decir, que es ese miedo a que el memorial no se entendiera, que hubiera muchas críticas, por el cual decidieron poner esta escultura que, como digo, bueno, pues en principio podría demostrar que la gente, pues, digamos, sería una escultura que se identificaría más, como digo, con la gente podía entender o preparar a la gente para lo que va a ver. El caso es que casi nadie le hace caso a los tres soldados y el memorial es bueno, es uno de los monumentos más visitados, ¿no? Y tiene en ese sentido un gran éxito civil y público. Y yo creo que era un buen ejemplo para ver que también, ¿no? Bueno, pues a veces estamos ensanchando esa frontera, ¿no? Entre el arte, en concreto el arte moderno, que es verdad que en muchas ocasiones pues, resulta un poco elitista o que no se entiende bien por el público en general, pero creo que ejemplos como este demuestran que tampoco hay que exagerar, es decir, que ni los artistas están tan alejados del público, ni la gente está tampoco preparada o, digamos, no está interesada por lo que hacen los artistas. Yo creo que el público, digamos, la gente en general tiene una educación, comparte una historia, una cultura, es decir, todo esto mínimamente le hace pertenecer al mundo del arte, que es un concepto, como decía, mucho más complejo que simplemente la mera institución. Y que, bueno, pues me servía para demostrar que, bueno, quizá esta idea, estas teorías no están separando tanto, ¿no? O excluyendo a la gente corriente, ni tampoco pueden necesariamente implicar que el arte no se reconcilie con el sentir cotidiano de las personas, digamos, de la calle. Y por eso, bueno, pues creo que es muy bueno. Claro, me llamaba mucho la atención cuando leía justamente por eso, porque, o sea, ya está la obra de arte, ¿no es cierto? Ya tenemos el memorial, entonces, eh, el hecho de que estén los nombres escritos, que la gente, y en realidad las reacciones que se dan del espectador, ¿no? Al rato de ver el memorial, dicen, o sea, ¿para qué otra escultura? O sea, como para reforzar, para explicar la otra, como para que se conecte. Entonces, ese tipo de cosas también es, en algún momento estaba justamente leyendo sobre esto de subestimar al espectador, ¿no? Asumir que no sabe y que es como que nuestra obligación ponerle todo como para que esté, como decimos aquí, comidito, para que lo entiendan completamente, y no es así, que la gente sí comprende, o sea, el nivel que se asume que se tienen no es ese, ¿no? No es que tienen un nivel bajo, sino que también hay que darles ese crédito, ¿no? De que sí pueden comprender y que puede resultar interesante las reacciones porque está justamente cumpliendo el objetivo para el cual se hizo la obra. ¿Sí? Matilde, te voy a pedir que al final de las intervenciones pongas las imágenes de los monumentos, porque me están diciendo por interno que lo quieren con ganas observar. ¿Sí? ¿Estoy habilitada para compartir pantalla? ¿Puedo en un...? Claro, al final, ahí... Sí, sí, al final. Ahora, ahí va, así seguimos con el orden establecido. Vale. Bueno, pues aquí, pero eso es lo que quiero compartir. Esto os vale, ¿no? Sí, listo. Vale. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, Matilde, por tu exposición. Muchas gracias, Natalie, también. Y bueno, hablando de encarnar significado en formas materiales, y más que nada hablando también de transeúntes y de público en general,
qué mejor que el ejemplo del monumento a José Enrique Rodó. Realmente. Así que bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Cecilia Arias, que va a exponer sobre su trabajo que se titula La imagen y las ideas de José Enrique Rodó en el espacio público montevideano. Análisis del monumento localizado en el Parque Rodó de Montevideo. Bien, Cecilia. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias también porque es una oportunidad para volver a leer y a pensar lo que escribí hace ya 2 años en realidad. Y a su vez por, bueno, compartir esta instancia de reflexión con Matilde, con todos ustedes, que siempre hay muchos vínculos entre los trabajos, ¿no? Son de arte público los dos, tanto el de Matilde que presentó como el mío. Acá capaz que no es necesario que presente las imágenes, seguramente todos han pasado por el Parque Rodó y han visto ese monumento, capaz que a Matilde sí, pero podés googlearlo, Matilde, mientras. O bueno, si tenés la revista, tenés las imágenes también. Voy a seguir un poco el lineamiento que me dio Damiano para no salirme y hablar de más, digamos, en el sentido del tiempo. Él en primer lugar decía, bueno, la motivación para escribir el artículo. En el año 2021 yo tenía que presentar un trabajo de memoria en un estudio de especialización justamente en arte y patrimonio que estaba cursando en el CLAE. Y bueno, en 2021 se cumplían los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Y a su vez, yo siempre tuve como 2 pasiones. Soy profesora de Historia egresada del IPA como primera formación, y siempre me interesó tanto el mundo de las ideas como el mundo del arte. Entonces, y hacía tiempo que estaba trabajando en la Facultad de Derecho, en justamente la cátedra de Historia de las Ideas, y vi como una oportunidad de unir esas 2 pasiones y, bueno, hacer un trabajo sobre ese monumento, pero que a su vez indagar justamente en las ideas que ese monumento quiere transmitir, ¿no? En realidad, específicamente, también otra de las motivaciones que tuve es que yo viví en el Parque Rodó durante 10 años de mi vida, y bueno, y tengo al parque como parte bueno, de un montón de recuerdos que se vinculan bueno, a eso, a vivencias, ¿no? Y justamente hay todos una serie de trabajos, que entre ellos nombro a Norá, por ejemplo, que habla de la memoria, y también un artista, Kamitzer, uruguayo, si bien no está radicado acá, va y viene, que habla un poco de cómo lo que nos forma a nosotros como identidad, ¿no? Como dónde está nuestra identidad. Y bueno, y él habla que primero es el barrio, la ciudad, y el país, ¿no? La nación, ¿no? Como que hace ese orden. Y yo creo que sí, que las vivencias primeras que tenemos un poco son de nuestro entorno, de nuestra familia, ¿no? Y bueno, a mí me pasaba, bueno, el Parque Rodó, el barrio, Parque Rodó, el monumento en realidad nunca fue de mi interés en esa etapa, que yo vivía allí, pero sí como que Rodó había estado presente. Yo cuento en el trabajo también, cuando estudiaba, iba a la Biblioteca del IABA o iba a la Biblioteca Nacional, también pasaba por la calle Rodó. Entonces es como que andaba ahí en mi memoria. Y bueno, y justamente esto que traía Matilde, pero que también lo tiene, ¿no? Cómo se configura una memoria, cómo hay espacios de memoria en definitiva, ¿no? En este caso un espacio de memoria de algo tremendo, ¿no? Que marcó a todo el pueblo estadounidense, que traía Matilde. Bueno, en este caso, a un escritor uruguayo que desde que falleció muy tempranamente, en 1917, siendo joven, muy joven, todavía quedaba mucho seguramente para que trabajara, para que escribiera, muere además lejos, en Palermo, ¿no? Entonces ya desde que está en el cuerpo y demás, se hace como una necesidad de colocarlo en el espacio público, de tener lugares de recordación, ¿no? Y bueno, incluso el primer congreso de arquitectos de América que se hace aquí en Montevideo, también se plantea, o sea, como se trae la figura de Rodó. O sea, Rodó era una figura que en el ámbito universitario, el ámbito de secundaria, que lo que en aquel momento era realmente alguien que influyó mucho en la juventud, como él también lo quiso hacer, ¿no? En su momento. Entonces, un poco la motivación vino por esa conjunción de hechos, digamos, ¿no? De yo tener que hacer un trabajo final, de bueno, mis intereses de siempre, de lo que está asociado a mi memoria también, y a su vez que se cumplían los 150 años de nacimiento. O sea, como que fue una conjunción de situaciones que se dio, que estaba también
a veces está bueno poder hacer eso de unir cosas que estamos trabajando a veces bastante en diferentes asuntos a la vez, por lo menos que nos dedicamos a ser profesores de historia, ¿no? Y bueno, después lo otro que me planteaba Damiano es hablar del pensamiento rodoniano en la ciudad y en qué medida se ve en la obra, en otras obras de Belloni. Y bueno, claramente en esa obra, la obra tiene, digamos, concentradas ideas, por supuesto, que están presentes, parábolas, concretamente están las imágenes de tres parábolas en realidad, bueno, que son escritos que tiene Rodó, motivos de Proteo, o se podrían haber elegido otras, y de hecho este monumento se hizo finalmente después de 2 concursos que hubo. En el primero no se dio ningún primer premio, entonces se hizo un nuevo concurso que finalmente gana Belloni, y Belloni presentó varios proyectos. Yo tuve acceso a 3, además del que salió ganador, digamos, y hay como ciertas ideas que se reiteran, o ciertos elementos que se reiteran en todos los proyectos, pero concretamente aparece en general la figura de Rodó, la imagen de Rodó, digamos, a veces en busto, a veces en cuerpo entero. Aparece Ariel, aparecen una de las parábolas que es Gorgias, también aparece siempre en los proyectos, aparece la fuente, ¿no? Entonces, bueno, como que esos elementos que del pensamiento de Rodó está presente, ¿no? Quizás voy a centrarme en el monumento final para poder explicar justamente cuáles son esas ideas que se transmiten allí, ¿no? El monumento, en primer lugar, ¿dónde fue erigido finalmente? En un primer momento iba a estar en la Plaza de los 33, que estaba el 18 de julio, ahí los proyectos se hacen pensando, incluso Belloni plantea la luz, la circulación, etc. Pero cuando se va a concretar, allí es el intendente que resuelve, el intendente de Montevideo en aquel momento, que resuelve emplazarlo allí, con acuerdo también de la comisión que se había formado para elaborar el monumento. O sea, no fue como un acuerdo común. Y también participó Barofio, y finalmente se ubicó allí donde está, que está en pleno parque, cerca de las avenidas principales, pero a su vez distanciado. Y ya de por sí la elección del lugar es elegido por digamos, homenajear a Rodó de alguna manera, ¿no? Porque se lo hace en un lugar elevado, separado, digamos, de lo que sería, hay que llegar a él, no se pasa, no está como otros monumentos que están ubicados en el medio de calles, uno circula y pasa por allí y casi que ni lo mira, ¿no? Porque, bueno, pasa pensando en otra cosa, ahí como que hay que ir hasta allí. Y eso tiene que ver justamente con un planteo que Rodó, digamos, hace en Ariel, que es que la influencia que tiene en América, él habla en América en general, de lo griego y de lo cristiano, ¿no? Como que son 2 herencias que han marcado lo que es la esencia latinoamericana, latinoamericana también habla de él, Ariel, por ejemplo, lo menciona, y que nos diferenciaría de lo anglosajón, ¿no? Justamente el hecho de que sea un lugar distanciado y que a su vez esté elevado y que a su vez esté hecho sobre una plataforma, refiere a cómo los griegos, fundamentalmente, ellos cuando buscaban un espacio de reflexión, la Acrópolis, para poner un ejemplo, ¿verdad? Donde estaban los templos principales, bueno, era un lugar alejado, donde se iba especialmente allí, y bueno, era el espacio de los ciudadanos, ¿no? De allí, hacer determinados rituales que tenían que ver con lo religioso, pero también con la ciudadanía. Y bueno, esto de tomar ese lugar finalmente tiene que ver con eso, con que tiene el pensamiento de Rodó tiene una fuerte esencia de lo que es lo helénico, y Belloni también participa de ese pensamiento. Recién hablamos con Damiano, que Rodó dice en varias, Belloni dice en varias oportunidades que el monumento a Rodó es el que él le gusta más, el que más le gustaba, y a su vez él en varias oportunidades también dice que admiraba, que Rodó para él había sido su maestro, ¿no? Maestro y mago, dice en un momento en una entrevista,
maestro, bueno, por la enseñanza y mago por la creación de la belleza, por crear belleza, ¿no? Entonces él eligen hacer ese emplazamiento, ¿no? Elevado, también con sería como un espacio elementos escalonados, y sobre un soporte, sobre una plataforma que tiene alrededor de 9 metros, se eleva un pilar en el centro de esa base, digamos, que también tiene 17 metros de altura en total, o sea, es muy elevada, y allí está, de un lado, que sería del lado, hay dos frentes en el monumento, pero el que estaría en el frente principal, está un busto de Rodó con el año de nacimiento, el año de muerte, con los datos, su nombre, y sobre ese pilar, esculpido en un bajo relieve, y alto relieve por momentos, la figura de Ariel, que está sobre la cabeza, que ha quedado sobre la cabeza de Rodó, dando la idea de que Ariel emerge del pensamiento de Rodó, ¿no? Es creado por el pensamiento de Rodó. Bueno, y después a ambos lados hay, ambos lados en ese material de granito que se usa en esta base, está por un lado el grupo, digamos, de Gorgias, que está Gorgias y sus discípulos, y del otro lado está los 6 peregrinos, ¿no? Eso sería del lado frontal. Y claramente, bueno, ya expliqué la elección del lugar, cómo hay un vínculo con lo griego, mirando al mar también, que está la presencia, ¿no? Para las polis griegas, el tema de la cercanía, el vínculo con el mar Egeo en aquel caso, bueno, que también hay algo de eso. Tomar la figura de Ariel como algo inspirador para la juventud de la época, ¿no? Eso fue la idea de Rodó, y claramente ubicarla allí en ese lugar central del monumento y tan cercano a la cabeza de Rodó, vinculándolo, ¿no? O sea, ahí es como centrar en ese aporte, en lo que fue el aporte de Rodó en ese sentido, ¿no? De la idea de Ariel en aquel momento, en el cual se estaba dando, bueno, la independencia de Cuba, pero a su vez al mismo tiempo la dominación por parte de Estados Unidos, bueno, de lo que iba a ser la incidencia en la política cubana, y por lo tanto el pensar una identidad latinoamericana, ¿no? Y pensar una espiritualidad, un camino espiritual, eso como algo central en el pensamiento de Rodó, y confrontado con esa idea materialista que que veía él en Estados Unidos, si bien decía que era necesario, ¿no? Que era necesario también ambas, y que justamente, más allá de que nos identificaba, ambos elementos eran importantes. Después, ¿por qué la parábola de Gorgias? Bueno, allí está la despedida de Gorgias con sus discípulos en el momento del último brindis, y las palabras que aparecen tanto de un lado como del otro del monumento, que dicen cuáles fueron las palabras que se dijeron al final, ¿no? Por tu honor, para que me venzan la gloria, para que, o sea, hace como un planteo que sean los alumnos los que superen al maestro, ¿no? Esa es la idea del brindis, de lo que se dice, lo que dice uno de los discípulos y responde finalmente Gorgias. Y bueno, ese es un planteo que está justamente mostrándonos cuál es la idea que él tenía de qué pretendía como maestro, cómo pretendía vincularse con los alumnos, con sus lectores, en definitiva, en el caso de Rodó, ¿verdad? Como escritor. Esa cuestión de, bueno, de que el alumno supere al maestro, o sea, que enseñar, sí, brindar todo el conocimiento, pero que finalmente pueda tener un pensamiento autónomo, crítico, no pensar dogmáticamente, ¿no? Eso lo plantea también Abordado, rescata mucho el pensamiento de Rodó en ese sentido, ¿no? de un pensamiento antidogmático. Del otro lado, los 6 peregrinos también es otro concepto importante a partir de esa parábola en la cual van en busca, al encuentro de los peregrinos de su maestro, con quien van a luego emprender un viaje hacia lo que había sido el imperio persa, para comunicar el cristianismo.
bueno, ahí en ese camino los diferentes peregrinos van optando por otras opciones, ¿no? Dejan el viaje, bueno, porque en realidad uno de ellos se reencuentra con los dioses del pasado, otro, diferentes razones que van desviándolos del camino. Hay uno que hace el viaje directamente, no se distrae por absolutamente nada, el otro lo hace lentamente, va participando de todo lo que va ocurriendo, participa de una vendimia, pero luego continúa su viaje y llega finalmente también, pero más lento que el primero. Entonces, en esa parábola estaba la idea de mostrar cómo podía haber diferentes caminos en la vida, que era importante encontrar la vocación, que bueno, hay diferentes formas de vivir, digamos, y que lo importante era encontrar qué era lo que cada uno quisiera, ¿no? Entonces, también es una parábola que marca un mensaje claro. Y del otro lado está la parábola, del otro lado está la fuente, que también la fuente yo les contaba que estaba siempre en los proyectos, como es en la hora, también da esa idea de serenidad, la fuente, que además tiene una forma de parábola. Y bueno, en ese caso, la parábola del niño jugando con la copa muestra también cómo un niño experimenta, sufre la frustración, busca finalmente una salida, y cómo muchas veces la ciencia, el conocimiento científico se centra en eso, ¿no? O el conocimiento en sí, ¿no? En la frustración, en buscar otras alternativas. Y bueno, entonces, más que nada, esas ideas están presentes en el monumento. Y yo lo que pensaba cuando hacía el trabajo, y bueno, se centraba en Panofsky, por ejemplo, ¿no? En su análisis de todo distintos métodos que él sigue, ¿no? De cómo analizar el monumento, y sobre todo esta parte más simbólica, ¿no? Iconológica. Que en definitiva, si no hay un acercamiento previo o alguna información, es muy difícil que alguien, un transeúnte hoy, pase y pueda sentir o pueda encontrar ese mensaje, ¿no? O sea, tiene que ver, conocer algo de la obra de Rodó o tener una mediación. Y en ese sentido, mientras que estaba haciendo el trabajo, me enteré de una app que desarrollaron en la Intendencia, que justamente está en todo el parque en realidad, pero en algunos monumentos, que explica brevemente la obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí dije, está muy bueno esto de acercar, digamos, el arte, democratizar el arte. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo democratizar el arte, porque a diferencia del monumento que plantea Matilde, en el cual uno puede tener una captación simplemente por mirarlo, ¿no? Porque es algo emocional, algo que digamos, no precisas palabras para sentir eso que impacta, ¿no? Ese gran muro con todos esos nombres, ¿verdad? Entonces, esto es algo que si no está alguna referencia a qué planteaba Rodó, capaz que sí podemos entender medianamente, bueno, que tiene una influencia griega, pero digamos que no llegamos a lo que se quiso transmitir, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sin duda que Johnny conocía mucho a fondo el pensamiento de Rodó, quiso reflejarlo allí en el monumento, y bueno, y que quedara en la ciudad como ese mensaje para las generaciones futuras. Pero ahí voy también a un planteo de un historiador que es Gombrich, de cómo muchas veces el arte público fracasa, ¿no? Fracasa porque, bueno, pasamos por ahí y nadie le da importancia, ni lo vemos, ya ni lo vemos muchas veces, porque muchas veces decimos dónde está, no sé, el monumento al gaucho, ¿y dónde? O sea, gente que no tiene ni idea porque nunca, no sé, reparó en que eso que estaba allí tenía ese vínculo, ¿no? O sea, lamentablemente se ha perdido como todo un acervo cultural, digamos, que para eso es necesario todas las mediaciones, que en algún caso creo que sí que son necesarias las mediaciones para poder comprenderlo. Y bueno, como profesores de historia me parecía que estaba muy bueno poder acercarle a los chiquilines a través del monumento a las ideas de Rodó. O sea, creo que es como una herramienta muy útil para nosotros, porque bueno, es un pensamiento que también merece que sea recordado. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Yo no me voy a extender mucho, no voy a hacer preguntas, porque los que ya me conocen saben que este es un tema que me apasiona, así que me voy a controlar, así que simplemente
voy a cerrar con una idea para darle la palabra a todos los aquí presentes, inclusive para que Matilde pueda compartir las imágenes que quedaron pendientes. Simplemente, en relación a lo que planteaba muy bien Cecilia, tener en cuenta lo que suponen a nivel de patrimonio los grupos de interés y los agentes, ¿no? Los agentes de interés y los grupos de interés. Y es muy relevante y muy positivo que hoy por hoy se estén dando situaciones o cambios, por ejemplo, a nivel de currícula, en relación a poner el patrimonio sobre la mesa a nivel de secundaria, por ejemplo, ¿no? Que si bien puede ser una cuestión optativa, que aparezca en la agenda hablar de patrimonio, no es casual. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? De enraizar esta cuestión de qué ve uno cuando observa, ¿no? La parábola de Gorgias o la parábola de los 6 peregrinos, ¿no? Con todo eso que tú explicaste y todo ese contenido tan valioso, ahora que estamos hablando tanto de habilidades, fortalezas, destrezas, ¿sí? Que se apuntan a fortalecer, ¿sí? Competencias, como se dice. Bueno, qué mejor ejemplo que el monumento a Rodó para trabajar, ¿sí? Con esos peregrinos que cada uno encuentra su camino, pero con esos 2 peregrinos que llegan al final, cada uno a su manera, ¿sí? Con su manera de vivir y de sentir la fe, y ni que hablar con Gorgias, ¿no? Con ese maestro que no da una sabiduría cerrada y terminada, sino que brinda herramientas, que brinda los medios para que cada uno de sus alumnos lo supere y llegue al conocimiento. Yo simplemente quiero decir esto, no quiero ahondar, pero para mí me parece un monumento maravilloso y que bueno, justamente la idea y el trabajo de los que estamos en la academia y ni que hablar los que estudiamos el arte, tenemos que poner sobre la mesa y reivindicar y sustentar. Simplemente, bueno, a manera de cierre y cumpliendo con el cronograma, como debe ser, la idea es, bueno, abrir la posibilidad a todos los aquí presentes de que, bueno, que compartan alguna pregunta, algún planteo en relación a la exposición de Matilde y también a la exposición de Cecilia. Si quieren seguir con un orden, tenemos pendiente lo de las imágenes de Matilde. No sé, Matilde, si andas por allí y ya tenés, por acá las pedían las imágenes, a ver si nos puedes compartir para poder... Exacto. Si queremos ver esos significados encarnados en una figura, necesitamos la figura. Vale, pues la comparto entonces. Ahí va. A ver. Bueno, es un mosaico, en fin, muy de andar por casa que he hecho de fotos del memorial y que pretendían ilustrar pues algunas de las cosas que he dicho durante la exposición. Lo primero, las reacciones afectivas, es decir, la gente toca, besa, llora, efectivamente eso es lo que hace por la impresión, ¿no? Que le produce pues la propia forma del memorial, que fue tildada de ridícula, incluso decían que parecía un boomerang o una especie de murciélago, que se dijeron cosas así muy peregrinas, por esa desconfianza de la que hablaba Natalie, ¿no? Que es a veces muy injustificada, ¿no? A la hora de no dar crédito al público para tener la sensibilidad suficiente, ¿no? Y de hacerse con una obra de este tipo. Pero no solamente es eso, sino que es la idea de no es un monumento, no es celebratorio, tiene una carga crítica muy fuerte, la propia estructura de bajar por la rampa ya no refleja, digamos, ¿no? Esa gloria y esa elevación de lo monumental, sino que te mete en un espacio de meditación, de encuentro. Todo eso, bueno, pues como digo, lo marca también bastante Danto. Aquí aparecen los soldados también, porque había una referencia en el texto y en la pregunta que me has hecho, Natalia, a los soldados. Y entonces, bueno, pues sí, pero realmente es el monumento, bueno, del memorial, mejor dicho, con las palabras de Danto, con las categorías de Danto, exitoso, es el otro, que es el que tiene muchísimas visitas. Y es muy simple, es de una belleza muy minimalista, muy vanguardista, pero que atrapa emocionalmente a la gente. Entonces, bueno, así os hacéis un poco una idea de lo que quería decir, espero. Gracias, Matilde. Gracias. Sí, salvando las distancias, perdón que interrumpa, aquí en Sí. Montevideo, en Punta Carretas, en la Rambla, está el monumento memorial del Holocausto,
tiene una similitud en cuanto a ese manejo de lo cultural, es decir, la obra de arte en vínculo con el espacio y el recorrido y lo que genera, ¿no? Así, salvando la distancia, ¿no?, de las características, pero que también cumple con esa cuestión de alguna manera de impactar al observador, a quien lo visita. Sí. Sí, Matilde, muchísimas gracias por tu exposición sumamente interesante. Para una persona que no es experta en crítica, en teoría del arte, me resultó un poquito difícil seguirte. Tengo una muy referencia básica a Danto, pero ahora me da la impresión que el debate acerca de si el arte público, el llamado arte público, está ligado a su función más que a la contemplación, me genera un montón de dudas, ¿no? También el concepto mundo del arte me genera dudas, tú las mencionaste al final, creo que gracias a Dios el arte existe sin el mundo del arte, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Empiezo por un recuerdo de infancia. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires, aunque ya Montevideo también hace más de 30 años. En mi infancia, un monumento que regaló la colectividad española a la Argentina en el centenario, popularmente conocido como el Monumento de los Españoles, por eso, en realidad es el Monumento a la Carta Magna, no sé el nombre que tiene. Es un monumento de unos 30 metros de alto, hecho por Agustín Querol, ¿no? Con un lenguaje fuerte, claro, importante. Acá en Montevideo también hay obra de Querol. Mi recuerdo de infancia es que amaba ese monumento. Recuerdo pedirle, porque está cerca del jardín zoológico, pedirle cuando íbamos de visita, con papá o mamá, con mis hermanos mayores, de ir, son unas 500 metros, ir después a ver el monumento. No tenía la menor idea de estética ni de crítica, pero ni sabía muy bien los significados, pero me encantaba contemplarlo. De adolescente me enamoré del monumento a Carlos de Alvear, un personaje que no le tengo mayor simpatía desde el punto de vista histórico en la Argentina, hecho por Burdel, otro grande, pero que es un monumento precioso. No podría entenderse la Recoleta entera de Buenos Aires sin ese monumento. Es una belleza, pero es para sentarse a contemplarlo como a la Gioconda. Entonces, me pregunto, ¿cuánta gente disfrutamos de los monumentos sin necesidad del mundo del arte, ni de la crítica, ni de saber que eso tiene una función, ni tener la menor idea de cuál es la función para la cual? Entonces, me siento que de repente la discusión sobre la contemplación o no del arte público tal vez está ligado claro, muy referido al análisis de este monumento particular, que es un monumento mucho más conceptual. Yo también, para traer una experiencia no tan lejana, que tiene 60 años, estos 65, estos recuerdos del monumento de los españoles, el monumento del Holocausto, que está en la Rambla de Montevideo, que lo veo este monumento lo veo muy parecido al de los desaparecidos en el Cerro. Acá te diría casi que está copiado, muy parecido. Pero en la Rambla de Montevideo hay un monumento al Holocausto que es una pequeña maravilla, ¿no? Donde tú puedes leer a la entrada la explicación, pero si pasás sin leerla, es extraordinariamente disfrutable estéticamente. Es un paseo que te induce a la meditación sin saber nada, integrado a la naturaleza, con el muro, ¿no?, partido. Vos lo podés interpretar si leés qué es eso, pero si no, es estéticamente una belleza también. Sin conocer su función, su utilidad, su historia, su origen, es estéticamente tan contemplable como cualquier obra de arte clásica, convencional, museística, lo que fuere, ¿no? Entonces, simplemente digo la pregunta, Matilde, perdón por este speech, pero es si ese debate no es un poco de los críticos. Vale. Muchísimas gracias por la pregunta, bueno, por la cantidad de reflexiones que has incluido en ella, y voy a intentar contestarte un poco a todo, ¿no? Porque, claro, tienes toda la razón, es decir, dices, bueno, es un debate de los críticos.
Sí, en cierta medida estamos hablando obviamente de las posiciones de unos filósofos discutiendo en torno a las funciones y a las cualidades estéticas del arte. Pero eso no quiere decir que no se hagan con la experiencia de lo que la gente tiene. Eh, Voy a intentar ser ordenada. La idea de mundo del arte es una idea que a veces ha tenido, bueno, pues eso, muchos problemas, sobre todo la parte, digamos, o la interpretación que hizo el autor que mencionaba, George Dickey, de este concepto, que es de Danto, de hecho, pero que él utilizó en un sentido como más institucional fuerte. Tanto relaja, en el sentido que parecía que no solo podía pertenecer al mundo del arte, precisamente aquel que tuviera, pues eso, como cierta especialización, ¿no? O cierto y que fuera de la institución pues no podría haber arte y en ese sentido pues sí, es más elitista, más... Bueno, como digo, tiene algunos problemas que la teoría de Danto o el concepto de Danto realmente no incluye porque es mucho más abierto. Para ser miembro, digamos, del mundo del arte no hace falta ser un crítico, eso es una de las cosas que quiero defender en el artículo, no hace falta tener una especialización muy alta, como en todas, bueno, diría en todas, pero desde luego en muchas facetas de la vida hay gente más o menos experta, pero esto no quiere decir que no haya un mínimo entendimiento de lo que tienes delante. No sé si en el ejemplo que me pones, ¿no? De estos monumentos y demás, obviamente eh, sabes que eso es una obra de arte, mínimamente. No quiere decir que cuando la experimentas, paseas por ahí y demás, estés, que es una de las cosas que le han criticado y por eso digo que está muy bien visto muchas de las cosas que dices a Danto, ¿no? La idea que él tenía, que parecía inducir a que uno no podía efectivamente hacerse con el significado de una obra de arte si no adoptaba esa postura como muy crítica y muy conceptual, por así decirlo, ¿no? Es todo mucho más espontáneo, mucho menos reflexivo, si quieres. En eso tienes toda la razón. Yo creo que el último Danto se da cuenta un poco de eso y para defender la idea de que las obras de arte tienen un significado, un contenido y que lo expresan a través de una forma sensible, que nos emociona, que nos gusta, que nos atrae. No hace falta ponerse ni en esa noción del significado tan, digamos, filosófica, ni en esa posición crítica tan especializada. Pero mínimamente somos miembros del mundo del arte, porque si no, no podríamos entender lo que tenemos delante. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, es un artefacto, eso está ahí hecho por algo, por alguien. No es que te tengas que Para hacer algo esas está. preguntas de una manera explícita, pero están de alguna manera implícitas por lo menos en no decir, uy, ¿esto qué es? ¿Qué tengo aquí? ¿Me explico? Entonces, esta idea de una comprensión mínima y de la idea de que las obras pues intentan eso, expresar, comunicar algo, sí o no. Esta es en una parte. La otra parte, creo, de la pregunta era la idea de la contemplación y el uso, ¿no? Si debemos oponer uso y contemplación. No se debe oponer, y no creo que tampoco sea la idea de los críticos oponerla, sino más bien ampliar la idea de que las obras de arte se pueden contemplar en la distancia estética, sí, pero hay obras que se usan. Creo que estas reacciones, no sé, estoy mirando, por ejemplo, el señor que está tocando, ¿no? Y que está llorando y demás, pues no está en lo que tradicionalmente se entiende como una actitud estética contemplativa. Está de una manera emocionalmente más implicado, ¿no? Con la obra. Me explico, es decir, no se oponen. Pero cuando uno hace eso, lo que dicen los de la belleza funcional es que cuando uno hace eso, también hay una experiencia estética ahí. Es decir, no hay que estar simplemente contemplando en la distancia la obra para tener una experiencia estética. Tocarla, besarla, llorar, forma parte también de una experiencia estética. Y atribuye, digamos, otras cualidades, amplía. No es que se oponga, es que la amplía. Y en algunos casos y en algunas obras puede llegar a ser incluso más importante que la actitud del espectador. Muchas No gracias, sé si Matilde. con esto te respondo. Gracias.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpas por haber llegado, por haberme perdido una parte sustancial, pero enseguida la exposición Cecilia. de Cecilia, me provocó dos preguntas, una histórica y otra sobre espíritu del arte. Sí, fracasa la obra, como citaba ella a Gombrich, fracasa la obra o en el devenir fracasamos nosotros, todos los actores que tienen que cuidar la obra, ponerla en valor, seguir contándola. Es decir, tal vez eso es lo que es el desgrane de lo que dijo Gombrich, que yo no lo sé, pero me desencadenó esa pregunta si fracasa la obra o fracasa. No, Y después hago la otra. es cierto que fracasa, digo, no lo expresé claramente, pero claro, tenía un fin didáctico la obra, ¿no? Tenía un fin didáctico en el sentido de bueno, transmisión de las ideas, y fracasa en el sentido de que si no nos seguimos poniendo, resignificando, ¿no? Manteniendo determinados significados vigentes, digamos, ahí es que está el fracaso, pero claramente no es la obra en sí, sino fue el propósito por el que fue hecho, ¿no? Y que es cierto un poco lo que dice Damiano también, bueno, no podemos conservar todo, porque hay como determinadas obras que, bueno, fracasan, pasan al olvido, y de repente hasta se deterioran, se sacan del espacio público, pero el tema es, bueno, esas obras que se siguen considerando que son valiosas, que se quiere que sigan estando, no alcanza solo con que estén, ¿no? Hay que también, por eso yo hablaba lo de la app, que me parece una buena herramienta, pero no solamente, no es suficiente, ¿no? Y bueno, si fracasamos, quienes queremos, consideramos que es importante. Ahora, también es cierto que hay como determinadas estrategias que hacen que fracase, ¿no? No esta en particular. Justamente la elección del lugar y demás fue un gran acierto, porque le da como, valoriza la obra. El hecho que esté apartada, valoriza la obra, la conserva también. Bueno, hay todo un trabajo también que se ha hecho de tratar de conservarla, porque un poco lo traía también Matilde, se ha dañado mucho esa obra. O sea, están las obras y está el fracaso en el sentido de el vandalismo, ¿no? Y esa obra, después de que se restauró, que costó mucho restaurarla, que participó el nieto de Belloni en restaurarla justamente, volvieron a faltarle copas, volvieron a cortarle la cola al perro, o sea, un montón por el tema de sacar el bronce, ¿no? También, o sea, hacer un objeto valioso. Entonces, hay guardia de seguridad, hay como, pero claro, no podemos poner guardias de seguridad en todos lados, ni. Entonces ahí también está ese otro tema que hoy se trajo, hay tantos temas vinculados, ¿no? De cómo hacemos para preservar en ese sentido también ese arte que está en el espacio público, y que la sociedad entienda que bueno, no se puede apropiar de ella, no se puede dañar. Por eso hablaba yo de que es como algo cultural, de gestión cultural del Estado, pero de las instituciones educativas también, ¿no? O sea, de las familias, o sea, es como una cuestión de que no hay, se ha perdido eso de respeto por el espacio público, que es de todos, pero que todos también tenemos que colaborar en mantenerlo, ¿no? Entonces, justamente el fracaso viene por ese lado, ¿no? Por ambos lados, me parece a mí. Por pasar por allí y no saber de qué estamos hablando, ¿no? De qué representa, que ahí también está esa cuestión de transmisión, ¿no? De transmisión que también depende de todos, no de solamente los especialistas que nos dedicamos a la historia del arte, ¿no? También la transmisión de ciertas ideas que consideramos que son válidas de que se mantengan o que se transmitan o que se debatan, porque no es que tengamos que estar de acuerdo con algunas, o sea, Rodó también podemos discutirlo, y sin duda que hay que discutirle también su planteo, pero correspondió a una época, entonces también bueno, el debate de ideas del pasado, que algunas de ellas tienen gran vigencia en el presente, según mi parecer,
y otras que, bueno, sí, las podemos discutir, ¿no? Las podemos discutir o podemos ver, pero sin duda que también él respondió a una época, por eso no hay mujeres, ¿no? Por eso, o sea, hay ausentes, y en su planteo también, ¿no? En su pensamiento también, pero es justamente producto de una época. Sí. No, yo simplemente para complementar lo que decía Cecilia, es decir, el valor del monumento, como en un texto que los estudiantes lo conocen, Ana Riegel, del siglo XIX, que habla del valor del monumento, y tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con lo que tú decías, con el sentir, con lo que genera, y con lo que Proust decía, que los lugares son de las personas, le damos un sentido a las personas, y esto de la emoción, que Benedetto Croce hablaba, ¿no? Que la imagen sin sentimiento está vacía, si el objeto sin un sentimiento está vacío, todo esto tiene que ver con si fracasa o no fracasa. ¿Podemos hacer publicidad del CDI? Sí, se puede, perfecto. El Día Patrimonio nosotros vamos a trabajar en el CDI una charla que trabaja el concepto de valor patrimonial, valor de utilidad y valor comercial. Y el vínculo entre valor comercial, valor de utilidad y valor patrimonial de un objeto, de un monumento, de una obra de arte. Vamos a discutir, vamos a charlar sobre eso. Y justamente lo que estamos haciendo ahora acá, esta charla que estamos teniendo, este trabajo que está haciendo el CD y la facultad, en el caso de esta revista, justamente es darle valor, en este caso patrimonial, a una obra que tiene un sentido y una actualidad. Esto es una visión muy personal, un sentido de actualidad perenne, atemporal. Es una opinión muy personal, que tiene la obra y que tiene validez. No voy a ir a Kohlhaas y la arquitectura basura, que para Kohlhaas hay que tirar todo abajo. No, estoy en las antípodas de Kohlhaas, yo, personalmente, es una opinión muy personal. Pero justamente lo que estamos haciendo y lo que hace la academia, lo que hace un organismo como la Intendencia, lo que hacen distintos tipos de organismos tiene que ver con esto de revalorizar, de poner en el tapete y de alguna manera reflotar, refrescar esa sabiduría, ese conocimiento, ese sentir, eso que tiene encarnado, ese saber que tiene encarnado esa figura. Perdón, porque si no me voy de tema, pero también para complementar lo que decía Cecilia de si fracaso o no fracaso, que tiene el arte público, ¿no? El valor que tiene el arte público. Porque despierta curiosidad, yo sigo hablando, pero ¿no? ¿Por qué está eso ahí? ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, por favor, perdón. Pero la otra es más, no sé quién es. Tal vez sí, perfectamente a Cecilia. Yo nunca me lo había preguntado, si Rodó soñó un monumento así, o si deseó un monumento así, y que se creara un monumento a partir de su obra, que hubiera una representación artística, escultural, monumental, ¿no? de su obra, o en algún formato artístico, ¿saben? Eso, ¿hay algún registro, hay alguna...? Aunque yo sepa, no la podemos saber. Belloni fue el ideal, perdón, decía, que Belloni haya sido el escultor, para mí justo es casual. Sí, ya estamos. Justamente, no, simplemente eso, no sé, Cecilia, no hay una respuesta así en ese sentido. Pero que haya sido Belloni casualmente que obtuvo el primer premio y el que fue el artífice de esa obra, condice perfectamente con lo que era el ideario rodoniano, y que Belloni lo sintetiza no solamente en esa obra, sino en toda la obra de Belloni en Montevideo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, Rodó planteaba el concepto muy, muy antiguo, muy griego, de aquello de la ciudad como educadora del ciudadano, que Belloni lo lleva adelante y lo traduce en toda su obra, en el sentir de recordar el pasado, de mirar al futuro, pero mirando las raíces latinas, cristianas, hispanas, y mirar al futuro en base a ese pasado. Y que en la obra de Belloni se ve que, bueno, casualmente es Belloni que le realiza ese monumento tan clásico, ¿no? De su concepción a nivel estético. Bueno, sí, tenemos que terminar, perdón, pero yo tengo que decir ahora acá. 2 minutos. Bueno, les agradecemos mucho a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los presentes, Natalie, Matilde, a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Matilde. Gracias, Cecilia. Gracias, Damiano.